Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y Rubén Cabrera. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Ya ustedes han escuchado esta presentación. Esta es una nueva edición de Conociendo a Dios, donde estamos conversando sobre lo que la palabra de Dios nos dice acerca de nuestro Señor. Les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ministerio Armonía y en nuestra página web www.armonía.cl. Sé que algunos hermanos se conectan o están a esta hora a través de la radio, pero en su quehacer, en su viaje de retorno a casa, a veces no pueden escucharlo completito. Bueno, lleguen a casa y pueden volverlo a escuchar a través de nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de YouTube. Está ahí la posibilidad, y usted diga ahí Ministerio Armonía y luego ahí Conociendo a Dios. En este episodio vamos a estar compartiendo una vez más un tema, una temática, y por supuesto vamos a invitar a nuestro hermano Rubén Cabrera, que cada semana nos acompaña, compartimos, conversamos. Y así que, ¿cómo estás, mi hermano? Un gusto, una bendición poder saludarte nuevamente en esta nueva edición. Buenas, hermanos. Estamos bien, gracias a Dios. De nuevo, honrado y un placer estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios con la audiencia. Muchos de nuestros hermanos tal vez ahí dicen, pero el hermano Rubén está acá en Chile. ¿Quién es el hermano Rubén Cabrera? Bueno, hermano Rubén, por favor, usted, mire, nuestros hermanos también, oran, ¿cierto? Oran por los hermanos que están en la radio, que escuchan, y sin duda que pueden tener un motivo más de oración a su favor también, hermano Rubén. Bueno, hermanos, la pregunta es, ¿cómo pueden orar por nosotros? ¿Quién es el hermano Rubén? Ese para que puedan orar. ¿Quién es el hermano Rubén? Bueno, hermano, gracias. Sí. Gracias por la pregunta. Me encantaría contestar esta pregunta. El hermano Rubén es una persona que Dios ha salvado por su gracia. He tenido el privilegio de pastorear 3 congregaciones en diferentes contextos: contexto hispano, contexto anglosajón, el contexto multicultural. Tengo también pues un ministerio de enseñanza graduado de seminario, casado con mi esposa Julie. Tenemos 4 hijos, 3 varones y una hembra, y vivimos en la ciudad de Dallas, Texas. Bien, hermano Rubén. Ahí entonces, para nuestros hermanos que nos preguntan, sí, y están orando sin duda por usted, mi hermano Rubén, para que el Señor ahí les fortalezca cada día y a su familia les guarde, y creo que siempre la oración es importante, ya que son edificados, y la palabra nos manda que tenemos que orar por los quienes nos están por delante edificando y estamos siendo enseñados. Así que gracias, hermano Rubén, por contestar esa pregunta. Gracias, perdona, no la entendí muy bien, pero gracias por la pregunta. Sí. Bueno, vamos allá a entrar en temática del día de hoy, que es, estamos cada día conociendo, cada episodio donde está este espacio Conociendo a Dios. Uno de los atributos de nuestro Dios lo vamos mirando, conociendo más en profundidad cada uno de ellos. Hay muchos más que vamos a ir viendo al futuro, pero el Señor este día nos da esta posibilidad de ir conociendo a nuestro Dios, y este tema que vamos a compartir es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Wow. En toda la edición pasada hablamos de su plenitud, un poquito de lo que vamos a hablar a futuro, hermano Rubén, y la plenitud de nuestro Dios como esencia, que es un Dios santo. Pero ¿qué significa que Dios sea un Dios santo? Esta es una de las perfecciones, inclusive es la perfección de Dios más aludida en las Escrituras, más mencionada en las Escrituras, más reverenciada en las Escrituras, ¿no? Inclusive la palabra no dice que Dios es amor, amor, amor. La palabra dice que Dios es santo, santo, santo. Sí. Así que estamos hablando acerca de un atributo que
por alguna razón, los autores de la Biblia entendieron que era necesario que nosotros como criaturas entendamos algo acerca de la deidad de Dios, que sin eso, pues Dios no sería Dios, ¿no? Así que la santidad de Dios es una perfección por la cual Dios se inclina, tanto en naturaleza como en su disposición de voluntad, a todo aquello que es moralmente puro, alejándose de todo tipo de impureza. La palabra santidad en el griego es la palabra kodesh y tiene un significado bastante interesante porque significa cortar o separar. Si vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios escogió al pueblo de Israel, él los hizo santos posicionalmente y los separó de todo aquello que sea impuro o pagano, ¿no? Y es por eso que vemos a Dios dándole un sinnúmero de rituales. Todos esos rituales estaban apuntando hacia el gran ritual del sacrificio de Cristo, pero Dios separó al pueblo de Israel con este concepto de Kodesh, lo cortó y lo separó de todo aquello que sea pagano. Y eso refleja la naturaleza y el carácter de Dios. Eso significa que Dios es no solamente puro, pero que Dios no puede estar en ningún contexto donde haya impureza. Hay un sinnúmero de pasajes bíblicos que nos habla acerca de la santidad de Dios. Lo vemos en Éxodo 11, donde dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú? Majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas. Vemos también en el 1 Samuel 2:2 dice: no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Salmo 22:3 dice: sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Aún el nombre de Dios es santo. Y es por eso es interesante, porque el pueblo de Israel no se atrevía a mencionar el nombre de Yahweh formalmente, porque ellos creían y afirmaban que aún el nombre de Dios es santo. Y es por eso que uno de los mandamientos es que no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No usemos el nombre de Dios en vano, porque aún su nombre es santo. Quizás voy a mencionar dos pasajes más. Sí. Isaías 40:25 dice: ¿a quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. De nuevo, es interesante porque no estamos diciendo que Dios es santo, no estamos diciendo que su nombre es santo, pero aún en este pasaje dice el santo. Así que aún su persona se describe como el santo. Y por último, Oseas 11:9 dice: no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti. Así que de nuevo, la santidad de Dios es esa perfección por la cual Dios se inclina a todo aquello que es moralmente puro, se aleja de toda impureza. La palabra Kodesh significa ser cortado o apartado. Y esa es parte del carácter de nuestro Señor, su santidad. Ahora, ¿podemos comprender a cabalidad la santidad de Dios? Nosotros, su creación. Yo creo que nosotros nunca vamos a poder entender ninguna de sus perfecciones exhaustivamente, ¿no? Especialmente la santidad de Dios, porque la santidad de Dios tiene un efecto. En inglés se conoce como visceral. Tiene un efecto tan y tan profundo en nuestra persona como humanos. Por ejemplo, cuando Moisés le pidió a Dios ver su gloria, ¿no? Dios le dijo: tú no vas a poder ver mi gloria, porque la gloria de Dios es esa expresión de su santidad. Dios es tan santo, tan puro, tan glorioso, que él dice: si tú me ves, vas a morir. Así que
Dios tuvo que ponerlos en una cueva y utilizando este lenguaje, ¿no?, antropomórfico, solamente voy a dejar que veas mi espalda, ¿no? Porque si me ves realmente vas a morir. Así que esa pureza de Dios es tan impactante. Yo creo que el pasaje principal de la santidad de Dios es Isaías capítulo 6. No lo quise leer porque es un poquito largo, pero creo que quizás en la conversación podemos ir Sí. a ese verso, porque es un verso bastante impactante, donde habla acerca de su santidad. Podemos ir a un momento, Isaías capítulo 6, antes de continuar con la Sí, sí, conversación. sí. Isaías capítulo 6. ah, eh, Mira lo que dice, verso 1, en el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y es interesante porque en Juan capítulo 12, Juan dice que a quien Isaías vio fue a Jesús sentado sobre su trono. Y la orla de su manto llenaba el templo, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. Pregunta, ¿por qué estaban cubriendo sus rostros? Estos serafines existen en la presencia de Dios siempre con sus rostros cubiertos, porque la santidad de Dios es tan poderosa que no pueden verlo. Cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, porque tú no puedes pisar en un lugar santo, ¿no? ¿Se recuerdan cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que estás es santo, ¿no? Con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno decía al otro diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. ¿Ven la relación entre gloria y santidad? Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo o de su presencia. Así que eso es otro texto que habla acerca de su santidad. Podemos también ver por qué no comprendemos a cabalidad la santidad de Dios, porque somos seres caídos, tanto espiritual, moral, físicamente, mentalmente caídos. Esa es la gran distinción, y yo creo que hablamos de esto al principio. Esta gran distinción entre el creador y la criatura. No vamos a poder entender todas sus perfecciones de manera exhaustiva, pero yo creo que lo que acabas de mencionar evita que nosotros entonces entendamos, aún de manera insignificante, lo extenso de su santidad, y es nuestra pecaminosidad. Como somos pecadores, vamos a tener problemas porque nuestras facultades mentales e intelectuales también han sido afectadas por el pecado. Así que no va a haber en el aquí y en el ahora. Quizás cuando estemos en su presencia, quizás podamos entender esta realidad con mayor claridad, pero de nuevo somos criaturas, así que nunca vamos a poder entender a Dios exhaustivamente. Cuando hemos visto la inmutabilidad de nuestro Dios en algunos capítulos pasados, podemos ahora ver que Dios no es más santo ahora de lo que antes fue. Siempre. Correcto. Correcto. Como Dios no cambia, Dios ha sido siempre el mismo. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación de conceptos, desde antes de la creación de las leyes de lógica, desde antes del concepto del tiempo, Dios existía precisamente como existe hoy. Ahora vamos a la parte donde nosotros entramos acá, en cuanto a poder llegar, digámoslo así, a entrar a la familia de Dios, en este caso, como hijos de Dios, como creyentes. Hubo una transformación, hubo un pedir perdón. En el capítulo pasado veíamos que el arrepentimiento era esencial para la conversión para el creyente, para el pecador, que tenía que arrepentir sus pecados para venir del traslado, como dice también en el libro allí, nos trasladó de las tinieblas a esta luz admirable. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo entramos nosotros a este atributo ¿por qué le digo, hermano Rubén? Porque Pablo dice, los santos, habla de los santos que están en tal lugar, nos habla como los santos. ¿A qué refiere eso también?
Gran pregunta, hermano. Gran pregunta. La palabra habla acerca de nuestra realidad posicional como creyentes. Y es que nosotros posicionalmente somos santos. Cuando nosotros somos trasladados al reino de Cristo, ahora estamos en Cristo, y como estamos en Cristo, posicionalmente somos santos. Así que nuestra santidad en Cristo es completa. Y es por eso que Pablo se refiere a los creyentes como santos. Y a la misma vez, nosotros estamos creciendo en santidad. Nosotros estamos madurando en santidad. Nuestra santificación es un proceso, ¿no? Nuestra santificación son 2 pasos hacia el frente, 3 pasos hacia atrás, 1 paso hacia el frente, nos caemos, nos levantamos. Eso no tiene nada que ver con nuestra posición, sino tiene que ver con nuestro proceso de conformidad a la imagen de Cristo, ¿no? Así que Dios está santificándonos para que seamos semejantes a su Hijo y a la misma vez ya somos santos. Esa es y no es un dualismo, pero es una doble realidad de que nosotros ante Dios, cuando Dios nos mira, Él nos mira como santos porque estamos en Cristo. Pero desde nuestra perspectiva humana, nosotros tenemos que crecer en santidad. Y eso es una batalla. Eso es una lucha diaria, porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. No somos esclavos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que estamos batallando con ella. Así que para nuestra santificación, Dios tiene que obsequiarnos el querer como el hacer, como dice Filipenses capítulo 2, ¿no? Dios tiene que trabajar en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿no? Dios tiene que trabajar en nosotros a través de estas disciplinas de gracia, ¿no? De la oración, la lectura de la palabra, estar en comunidad, los sacramentos, todo ese tipo de cosas son necesarias en el aquí y en el ahora para nosotros ser conformados a la imagen de Cristo. Pero desde la perspectiva de Dios, ya somos santos porque estamos en Él. Y sin santidad nadie verá al Señor también. Nadie verá al Señor. ¿Cómo vemos ahora este conocimiento de la santidad de Dios? ¿Qué nos ayuda a eso para poder vivir y estar en este proceso de santidad? Yo creo que eso es una de las luchas doctrinales más importantes de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque hay 2 escuelas de pensamiento. Sí. Está la escuela de pensamiento que dice todo es gracia. Todo es gracia, como todo es gracia, no importa si fallas, la ley de Dios realmente no tiene mucho peso, no necesitas tener esa carga en tu vida, no necesitas luchar en tu santificación, es todo gracia. Y si uno hace algún tipo de alusión a obedecer, a vivir en santidad, pues eres un legalista. Esa es una posición que yo creo que todo cristiano debe rechazar. Eso es lo que se conoce como el antinomianismo, anti-ley. Estamos rechazando la ley de Dios porque todo es gracia. Y yo creo que entonces la otra posición, que es la bíblica, es que como estamos posicionalmente en Cristo y somos santos, entonces nosotros voluntariamente vivimos nuestra vida de acuerdo al plan de Dios, buscamos obedecer a Dios, aún si se nos dificulta, pero nosotros queremos hacer lo que a Dios le place. Y yo creo que esa es la vida y el crecimiento cristiano, que tenemos que buscar obedecer a Dios, buscar obedecer sus mandamientos, crecer en obediencia, para así nosotros poder ser como su Hijo. Y yo creo que ese es el llamado del cristiano. Sí. Y lo otro, también cuando en el capítulo pasado también veíamos que Juan el Bautista, dice, arrepentíos y convertíos. Y este arrepentimiento y este mensaje que era directo, era para entrar en la santidad de Dios. Sí. En que ahora debiéramos, y bien lo decía mi hermano, no en el legalismo, sino en lo que Dios nos manda y nos dice que tenemos que
si yo soy santo, vosotros también ser santos. O sea, seguir la imagen de Cristo como principio de que la santidad no como una obligación, no Sí, porque sea una imposición, sino porque vino de un sí. principio del corazón. Hermano, yo creo que sí podemos hablar de esto tanto porque en un extremo tenemos el antinomianismo, que pues no, todo es gracia, no necesitas ningún esfuerzo. En el otro extremo tenemos el legalismo, que tienes que hacer esto para obtener el apoyo de Dios o el favor de Dios. No, ninguna de esas dos posiciones son bíblicas. Nosotros obedecemos a Dios porque Él ya nos salvó, porque Él ya nos perdonó, porque Él ya nos trasladó al reino de su Hijo. Nosotros, eso es lo que hace, la gran diferencia entre el indicativo y el imperativo, ¿no? El indicativo es esto es lo que Dios hizo por ti. El imperativo es obedece basado o a la luz de lo que Dios ya hizo por ti, ¿no? El legalismo dice haz esto para obtener el favor de Dios. No. Nosotros no hacemos nada para obtener el favor de Dios. No, nosotros obedecemos porque ya tenemos el favor de Dios. Eso es una gran diferencia. Y yo creo que como creyentes, como el Espíritu Santo mora en nosotros, como Pablo dice, entonces Dios produce en nosotros ese querer como el hacer, ¿no? Nosotros estamos en esta batalla de nuestros deseos, ¿no? Donde a veces pues menguan, pero nos conectamos de nuevo con Dios a través de su lectura, la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la comunidad, donde estamos en un constante proceso de obedecer lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Quiero llevarlo, hermano Rubén, al contexto de el Dios santo y el pecador ahora, al que está afuera, al que está lejos, ¿cómo se manifiesta esto en cuanto a su, cómo él se manifiesta como Dios santo? ¿Por qué? Porque dice que nada entrará, ¿cierto? Que no sea santificado, ¿cierto? Entrará al reino de los cielos, no verá, pero tiene que haber un proceso en el corazón. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo ve un pecador esto de la santidad de Dios? Para que un poquito, si hay algún amigo en la sintonía que dice, oh, para mí esto es inalcanzable, yo no puedo, así que olvídense de mí, hay esperanza. Sí, no, yo creo que, por ejemplo, la santidad de Dios se ve reflejada en los mandamientos, ¿no? Y Dios le dio los mandamientos al pueblo de Israel, no solamente para que ellos vieran el carácter de Dios y su santidad, pero para que entendieran lo incalzable que es el hacer su voluntad, porque Él es santo y tú no eres santo. Así que la palabra nos muestra nuestra condición, su santidad nos muestra nuestra condición y nos hace ver nuestra realidad sin esperanza, de que nosotros por nuestra propia voluntad nunca vamos a poder hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y ahí entonces es donde la palabra nos apunta hacia aquel que vino a esta tierra para hacer lo que nosotros nunca pudimos hacer y lo que nunca vamos a poder hacer, y fue a la cruz en lugar de nosotros para entonces pagar el precio por nuestros pecados. Y yo creo que así que la santidad de Dios, hermanos, es un espejo donde nos enseña nuestra realidad, pero también es una flecha donde nos apunta hacia aquel que, si nosotros creemos en su obra redentora, en su vida, en lo que Él hizo en la cruz, entonces nosotros podemos ser parte de la familia de Dios a través del perdón y el arrepentimiento. Al principio, hermano Rubén, usted nos hablaba de santo, santo, santo. Uh-huh. ¿A qué se refiere eso el escritor cuando trata de expresar allí a través de su espíritu, por supuesto, y queda escrito, plasmado, para que nosotros cuando nos encontremos con este versículo podamos tener la conciencia de estos tres, de santo, santo, santo? Es una herramienta literaria, gramática
Es con lo que se conoce como, no sé si lo que estoy diciendo en español, en inglés es Hebraism, pero es un hebraísmo, no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero es un instrumento de literatura hebrea, donde nosotros, por ejemplo, en tiempo moderno, pues subrayamos ciertas palabras, ¿no? Sí. Nosotros quizás enfatizamos ciertas palabras a través de ciertas herramientas que procesadores de palabras proveen para nosotros. En la literatura hebrea también se utilizaba este tipo de método para enfatizar ciertas cosas y era la repetición. La repetición en la literatura hebrea se utilizaba para enfatizar ciertas cosas que el autor quería que el lector entendiera. Así que cada vez que es repetición en la palabra, el autor nos está diciendo, quiero que presten atención. No sé si se recuerdan cuando Dios se llamó a Samuel, ¿no? Samuel. Sí. Samuel. 3 veces. El de 3 veces. Esa repetición, vemos esa repetición y eso lo vemos plasmado en las Escrituras. Así que cuando vemos en el libro de Isaías cómo los ángeles, los serafines estaban exclamando, Santo, Santo, Santo. Eso lo que quiere decir es que esta es una perfección que el lector tiene que entender acerca del carácter de Dios. Que Dios en su esencia es 3 veces santo. Y aunque no hay diferencia ontológica o de naturaleza en términos de los atributos, porque Dios es un Dios simple, es necesario que nosotros entendamos la santidad de Dios. Y yo creo que esta es la razón. Sí. Yo creo que esta es la razón. Aquí estoy yo hablando como Rubén Cabrera, no estoy diciendo que la palabra dice esto, pero esta es mi opinión. Si yo digo que Dios es amor, 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 de la manera que yo voy a ver a un Dios que es amor, 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 la implicación de eso es que va a producir en mí quizás una cierta libertad, ¿no? De que, pues, Dios es amor, amor, amor. Así que, como somos personas pecaminosas, quizás la conclusión lógica es que, como Él es amor, 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 pues yo puedo hacer lo que yo quiera porque Él es amor, 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 ¿no? Cuando tú escuchas que Dios es santo, 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 la implicación es completamente distinta. Es como el lado opuesto a la moneda, ¿no? Si nosotros decimos que Dios es santo, eso significa que Dios no le gusta el pecado. Si yo digo que Dios es santo, santo, entonces la intensidad de ese detesto por el pecado incrementa, ¿no? Si yo digo que Dios es santo, 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 ahora yo me estoy relacionando con un Dios que no juega con el pecado, que no juega con la impureza, ¿no? Estamos hablando de un Dios que toma el pecado de una manera sumamente seria. ¿Y sabes qué es lo que produce eso, hermano? Reverencia. Eso. Como Dios es santo, 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 yo no puedo venir a donde Él como si yo estuviera hablándole a Pepe, el de la esquina, ¿no? Yo no puedo estar relacionándome con Dios como si Él fuera un amigo mío. No, Él es Dios. Amén. Y Él es santo, santo, santo. Así que eso produce en nosotros temor. No un temor de que le tengamos miedo a Dios que nos vaya a matar, aunque quizás eso es parte del temor de Dios, pero que nosotros tenemos que dirigirnos a Él con cierta reverencia, la misma reverencia que los ángeles que están en su presencia promueven, que es una reverencia donde ellos se cubren sus rostros, cubren sus pies, porque ellos entienden, ellos saben que Dios es 3 veces santo. Nada. Espero que eso haya quizás contestado tu pregunta, hermano. Sí, ¿sabe por qué, hermano Rubén, lo decía? Porque tiempo atrás leía un poco de cuando Miguel Ángel pudo pintar esto muy conocido que es la Última Cena, un cuadro muy conocido a nivel mundial. Estaba pintando los apóstoles y tuvo que detenerse cuando pintó Jesús, su cara. Ahí se detuvo y dice los que estaban al lado, que él le costó. Y le costó por eso, por su condición de a quien estaba retratando. Entonces, bien apuntaste, hermano Rubén, a lo que es la reverencia, de lo que hoy día
nosotros como hijos del Señor, en nuestra liturgia, en nuestra asistencia, en nuestro andar en la calle. ¿Por qué, hermano Rubén? Porque ahora, hablaron de la santidad de Dios, ahora yo no voy a moverme de mi casa para no contaminarme, no voy a romper un huevo, no voy a asistir. No, es otra cosa. Para que nos diga, hermano Rubén, al respecto. Sí, y ese, por ejemplo, no es un llamado a una vida, no sé cómo se dice, monástica. No es un llamado a vivir en un monasterio, ¿no? No es una vida el abstenerse de todas las cosas que son buenas en este mundo. Eso es un legalismo extremo. Dios no nos dijo apártense del mundo y váyanse para los montes, ¿no? Sino que Él dice que vivan en este mundo como peregrinos y extranjeros, ¿no? Como personas que su ciudadanía no es de aquí. Así que yo creo que debe haber un cierto despegue cultural, cierto despegue de las pasiones de este mundo, porque pues somos posicionalmente santos y Dios es santo. Pero no debemos ir a un extremo donde todo es malo, no podemos hacer nada, ¿entiendes? Yo creo que eso también es defectuoso. Pero yo creo que sí determina cómo nosotros nos dirigimos a Él. Yo creo que eso también determina cómo nosotros actuamos en este mundo. A veces a mí me sorprende cómo muchas personas, muchos creyentes, pueden consumir ciertas cosas sin ningún tipo de conciencia. Pueden consumir películas que son completamente inapropiadas, como si Dios no fuera santo, como si el Espíritu Santo no viviera dentro de nosotros, ¿no? Jesús, creo que es en Mateo 7, cuando habla acerca de la lámpara, el ojo como la lámpara, que esa nuestra condición es afectada por lo que vemos. Así que Dios es santo. Nosotros no podemos vivir nuestra vida cristiana como si Dios no existiera. Es como un ateísmo práctico de muchos creyentes. Sí. Pero si consideramos que Dios es 3 veces santo, pues nuestra vida debe, aún con nuestros defectos, aún con nuestra humanidad, nosotros debemos reflejar eso en nuestras acciones, en las cosas que hacemos, en lo que consumimos, en dónde nos metemos, en qué tipo de lugar tendemos a frecuentar, ¿no? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no? Y no podemos vivir nuestra vida como si Dios no viviera en nosotros. Sí, Él vive en nosotros. Y termino con esto. Si nosotros vivimos de esa manera y no hay ningún tipo de convicción de pecado, estamos en tremendo problema porque puedes significar 2 cosas. Uno, que quizás hay puntos ciegos que debes considerar. Otro, que el Espíritu Santo no mora en ti. Porque el Espíritu Santo no se va a callar por mucho tiempo. El Espíritu Santo te va a redarguir. El Espíritu Santo va a traer convicción. Y eso es bueno. Eso es bueno. Es como si tuviéramos un monitor dentro de nuestro corazón. ¿Entiendes? Ups, que tú haces viendo eso. ¿Por qué te metiste en este lugar? ¿Por qué estás teniendo ese tipo de conversación? ¿Por qué estás escuchando este tipo de música? Y mucha gente llama eso legalismo. No es legalismo. Es que somos humanos. A menos que tú seas más fuerte que David, más fuerte que Salomón. Nosotros somos humanos. Sí. Y nosotros debemos vivir en santidad porque Dios es santo y Dios mora en nosotros. Así que esa reverencia debe afectar de la manera en que nosotros vivimos en el aquí y en el ahora. Podríamos decir como ejemplo, hermano Rubén, cuando a Pedro ahí le empiezan a decir, oye Pedro, si tú eres de los seguidores de Jesús, porque hablas como Él, hablas igual como Él, entonces estás dando reflejo de que tú eres un seguidor. Entonces podríamos nosotros también hoy día, como hijos del Señor, porque la santidad es apartado, ¿cierto? Hemos sido apartados. Y hoy apartados en en ser luz y sal en esta tierra y dar realmente ese reflejo. No es que nosotros, como decía hermano Rubén, no vayamos a ir a un monasterio y nos vamos a quedar ahí y hasta cuando venga el Señor me voy a quedar aquí. O hablo así también, no me río porque eso es parte, puede ser. No, hermano, y te voy a ser bien sincero. Si alguien ha
ha descifrado cómo hacer esto perfectamente, pues que nos llamen. Porque esta es una de las batallas más difíciles en la vida cristiana. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es que cómo tú balanceas el estar en el mundo y no ser del mundo, ¿no? O sea, cómo tú balanceas no ames al mundo ni nada que está en el mundo. Porque los deseos de la carne, ¿no? Los deseos de los ojos, sino todas esas cosas no son la voluntad de Dios. Así que cómo tú vives en este mundo para crear un efecto en el mundo, cómo tú vives en este mundo para asociarte con personas que necesitan de Dios, ¿no? Y a la misma vez no permitir que el mundo viva en ti. Hay una gran diferencia entre un barco que está en el agua y que el agua esté en el barco. Si el barco está sobre el agua, perfecto. Pero si el agua está dentro del barco, tenemos problemas. Y yo creo que ese es el problema con el creyente, que muchas veces por nuestro descuido, por nuestra irresponsabilidad y por nuestra negligencia, pensamos que tenemos la fortaleza espiritual para andar en este mundo como si Dios no existiera, sin que el mundo afecte nuestros afectos y nuestra disposición. Y lo que realmente descubrimos muy rápido es que comenzamos a amar las cosas que Dios quiere que nosotros detestemos. Así que yo creo que la santidad de Dios nos ayuda a crear ese balance entre, ok, ¿qué tanto yo puedo adentrarme en el mundo sin que el mundo se adentre en mi ser? Y por eso que necesitamos las disciplinas espirituales, por eso que necesitamos comunidad, por eso que necesitamos... Hermano, y digo esto y termino con esto. Una de las cosas más grandes que Dios nos dio, ¿okay?, es el sentido común. Sí. Es que muchas veces nosotros, y perdona la expresión, pero a veces nosotros somos, no sé si estúpidos o tontos, pero es como que a veces hacemos cosas sabiendo que entonces nos quejamos, ¿no? Entonces peleamos y preguntamos, Dios, ¿pero por qué? Y Dios está sentado en su trono diciendo, pero ¿quién te manda? ¿Quién te manda a hacer esto? ¿Quién te manda a ver eso? ¿Quién te manda a familiarizarte con ese tipo de personas? ¿Quién te manda a estar hablando de esa manera? Esas son las consecuencias laterales y horizontales de vivir en un mundo caído. Así que, ¿cómo nosotros podemos vivir en este mundo sin que el mundo viva en nosotros? Es una línea que nosotros tenemos que trazar y tenemos que crear ese balance. Pero yo creo que el entender la santidad de Dios nos ayuda a caminar de la manera correcta. Y esto, hermano Rubén, no fue que diga, hagan esto y ustedes verán. Nos dejó su palabra. Salmo 1. Correcto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Y así tenemos los proverbios donde nos expresan, tenemos este manual de fe y de conducta que nos lleva a mantenernos en santidad, viviendo por este mundo, como peregrinos y extranjeros. Tú sabes que en ese verso David dice, pero que el contraste alegre es y bendecido es aquel que medita en tu ley día y noche. Yo estaba hablando a mis niños los otros días estábamos hablando acerca de música cristiana y estuvimos hablando también de música secular, y yo les estaba diciendo, mira, si lo que nosotros tendemos a repetir más lo que escuchamos, más de lo que vemos, ¿no? Lo que nosotros escuchamos tiene la capacidad de penetrar nuestras memorias, nuestras conciencias, y nosotros comenzamos a repetir lo que nosotros estamos escuchando. Y yo les dije, lo que pasa con el repetir lo que estamos escuchando es que no solamente lo memorizamos, pero que también comenzamos a creerlo. Y es por eso que la palabra dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Así es lo mismo. El pecado, las malas disposiciones, los malos hábitos, todo ese tipo de cosas son producto del estar escuchando. Así que como creyentes, lo que yo escucho es extremadamente importante. Y no estoy hablando aquí de una ley legalista, estoy diciendo que uno tiene que tener cuidado con lo que escucha, uno tiene que tener cuidado con lo que ve, uno tiene que tener cuidado con quién se relaciona. La palabra también dice eso, que la mala compañía corrompe, ¿no? Al justo, ¿sabe?
todo lo que nosotros hacemos tiene que partir de la premisa de que Dios es santo y que esa santidad mora en nosotros porque Él vive en nosotros. Así que tenemos que tener cuidado porque nuestra disposición principal siempre va a ser que nosotros tenemos un apego natural hacia las cosas del mundo, así que nosotros tenemos que renunciar a esas cosas sin tener que irnos al extremo, pero tenemos que vivir. Yo siempre le digo, con esto termino, hermano, perdona. Yo siempre digo esto. Nosotros siempre acusamos a los fariseos, ¿no? Sí. Pero Jesús dijo que si tu justicia excede la justicia de los fariseos, ¿por qué Él dice eso? Porque aunque nosotros criticamos a los fariseos y aunque nosotros decimos que los fariseos eran unos legalistas religiosos, ¿sabe lo que ellos hicieron? Ellos crearon un sinnúmero de leyes para no romper la ley de Dios. Es interesante porque en la psique humana, si nosotros aplicamos ese principio, de nuevo, no ser legalista, pero ¿cuántas cosas nosotros tenemos que poner entre medio nuestra vida y el caer en el pecado? Y es como quizás un ejercicio mental, ¿no? Yo digo, bueno, yo no veo este tipo de películas, yo no las veo. ¿Por qué? Porque yo sé que esto pues, va a conducir a esto va a... Ok, uno como creyente, uno tiene que poner como un vallado, como una verja, como un tipo de línea divisoria alrededor de nuestras vidas que nos va a proteger nuestro corazón y nuestras mentes. No sé si eso ayude a alguien, pero yo creo que es necesario en la práctica ejecutar la santidad de Dios, cosa de que nosotros pues podamos obedecerle y agradarle con nuestros frutos. Sí, me acordaba ahora porque día atrás mi hijo me dijo, yo le dije, ¿estás mirando? Bueno, algo que tú cuando niño no me dejaste ver. Estos monos medios como tenían un sentido más de violencia. Ahora ya él ya tiene 22 años. Entonces, ya adulto, ya sabe discernir, ya sabe comprender. Pero me llamó la atención eso y dije, wow, ¿y en qué momento? Entonces, no sé, o sea, vino por la naturalidad como papás, nosotros filtrar, ver lo que ellos están viendo, para que, porque ellos tienen también entrar en esto que no entienden, y nosotros sí lo entendemos. Sí, sí, y ellos todavía como niños están creciendo, están desarrollándose. Como niños quizás no han tenido una experiencia salvífica, ¿no? Todavía están, en ese proceso. Y de la misma manera que nosotros los protegemos para que eso no influencie lo que ya está en su corazón, ¿no? Por eso es que Jesús dice que no es lo que entra en el corazón del hombre lo que lo afecta, es lo que sale del corazón del hombre. Así que todo esto que influencia a nuestros niños, lo influencia porque eso ya está en el corazón, eso está depositado en la naturaleza pecaminosa. Así que nosotros tenemos que proteger eso. Pero de la misma manera nosotros como adultos, como creyentes, también tenemos una naturaleza pecaminosa. Es lo mismo que nuestros hijos, ¿no? Sí. Así que los mismos principios, hay ciertas cosas que nosotros podemos ver y podemos analizar y, una película que tiene quizás violencia, eso quizás no nos afecte porque nosotros entendemos que eso es una obra, de teatro, lo que sea. Pero hay ciertas cosas que cruzan la línea, ¿no? Hay ciertas cosas que no son apropiadas. Y a mí y realmente no hace ninguna diferencia que tú tengas 4 grados de seminario, que tú hayas pastoreado por 40 años, tú sigues siendo un humano. Tú sigues siendo un humano. Y lo mismo que te afecta a ti me va a afectar a mí si es inapropiado. Así que nosotros, considerando la santidad de Dios, tenemos que tener mucho cuidado y caminar en reverencia, caminar con esa actitud de que nosotros somos débiles. Y como somos débiles, Dios ha provisto ciertas herramientas que nos va a ayudar a nosotros poder navegar en este mundo sin que el mundo entre en nosotros y nos haga regresar de donde salimos. Y aquí, hermano Rubén, para poco diferenciar esto acá en Chile decimos sed santo, pero no santulones. Es una expresión bien de Chile, digámoslo así. Sí. ¿A qué refiere eso? De que yo hago cosas mientras me están viendo, pero ¿cómo se llama? Y nuestro corazón. ¿A qué voy con esto, hermano Rubén? Porque viene una tradición, y estos son tradiciones, el hermano o hermana, hoy creyente, hijo del Señor, tenía de ir a un cine, por ejemplo,
¿cierto? Antiguamente era esto, se predicaba que esto eran, en la televisión la silla de los escarnecedores. Sí, que la televisión era el cajón pero después tenían un programa de televisión ellos mismos. Entonces, ¿sabe que habían hermanos que cruzaban la calle, ¿cierto? Al frente para no pasar por el frente del cine? Porque les afectaba, digámoslo así, de dónde Dios lo había sacado, como de una botillería, digámoslo así, de un expendio de licor acá, y todas esas cosas. Entonces, o no entran a comprar alguna bebida porque pueden que sea... entonces, ¿cómo podemos enfrentar ese día a día, eso cotidiano, frente a la santidad de Dios? Ahora, vuelvo a reiterar, la reverencia que nuestro Dios se merece. Cada persona es diferente, Dios trata con cada persona de manera diferente, basado en los mismos principios, ¿no? Pero Dios rescata a todo ser humano, a todo creyente, principalmente de la misma situación que es de nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no somos esclavos de ella, pero hay particulares, ¿no? Por ejemplo, quizás el hermano José fue una persona que fue adicto a las drogas. En mi familia nosotros tuvimos un centro de rehabilitación a las drogas desde que yo era pequeño y vimos la transformación de muchos adictos, ¿no? De ser esclavos a las drogas a ser creyentes, y Dios los salvó y los limpió, right? Pero una de las cosas que se implementaban era que una vez esa persona era limpia, no lo íbamos a enviar al mismo lugar de donde salió. ¿Por qué? Porque queríamos prevenir, ¿no? Prevenir que cayeran en lo mismo, porque son propensos a eso, ¿no? El proceso de santificación en una persona que quizás fue adicto a las drogas o adicto al alcohol, quizás va a ser diferente a una persona que nunca tuvo ningún tipo de adicción como esas. Así que para un adicto de drogas, el acercarse, allá en Puerto Rico se le llaman puntos de drogas, ¿no? No sé cómo se le dice en Chile, pero acercarse a un lugar donde venden drogas para una persona recién convertida, por una persona, ¿no? que fue adicto a eso, ese no es el lugar correcto, porque puede que su naturaleza pecaminosa lo impulse a regresar, ¿no? Así que pues uno tiene que ser cuidadoso. Si uno fue un adicto al alcohol, pues una tienda donde vendan licor y cervezas o ningún tipo de bebidas controladas no va a ser el lugar idóneo para esa persona, ¿no? Así que tú pues tratas de evadir ese tipo de lugar, ¿entiendes? Y no estamos siendo legalistas, pero es que en el proceso de santificación hay ciertas cosas que tú tratas de evitar. Si una persona fue adicto al sexo, a la prostitución, o lo que sea, pues hay ciertas cosas donde ellos van a ser más tentados a esas cosas que quizás otros creyentes que nunca tuvieron un problema de esa magnitud, ¿no ves? ¿Lo ves? Yo creo que cada caso es diferente. Y pues nosotros tenemos que ser juiciosos con eso y entender cómo la santificación se ve en esa vida en particular. Y entendernos nosotros mismos. Porque mi proceso de santificación no es el mismo que mi hermano. Entonces, eso también tenemos que tener esa cobertura. No vamos a sorprendernos por algo. Si el hermano está en ese proceso y lo expresa y lo dice, gloria a Dios, porque es parte, cada uno en su proceso. A lo mejor usted contaba pecados capitales, como le llamamos, que son visibles, pero puede haber orgullo, vanidad, muchas cosas interiores que no se ven. Y yo creo que nosotros como creyentes tenemos que permitir ese espacio para que el hermano tenga la libertad de que si cae puede ser restaurado. Y yo creo que nosotros como creyentes a veces somos muy malos para eso, ¿no? Que el proceso de santificación se ve diferente en muchas vidas, especialmente si tiene mucho bagaje. Pero como tú dices, si es una persona muy orgullosa, Dios la rescata. Esa persona va a seguir batallando con su orgullo. No es que el orgullo se desaparece. No. Va a seguir batallando. La diferencia es que ya no eres esclavo a él, pero vas a seguir batallando con eso. Así que es lo mismo con todo tipo de perversión, todo tipo de pecado. Cuando Dios nos restaura,
hay ciertas situaciones en las cuales Dios remueve el deseo completamente. Sí. Gloria a Dios por eso. Sí, gloria a Dios. Pero hay muchas ocasiones donde Dios deja que el deseo esté ahí. Porque si Él remueve ese deseo completamente, tú nunca vas a depender de Dios. Y yo creo que, de nuevo, Dios trabaja con nosotros. Para Dios, lo más importante es nuestra santidad, no nuestra felicidad. No estoy diciendo gozo, pero estoy hablando de felicidad. Porque la felicidad es momentánea. La felicidad depende de las circunstancias, ¿no? Sí. Así que Dios, en muchas ocasiones, no saca el deseo. Muchas veces Dios no remueve el deseo completamente, pero sí te da la fortaleza para que batalles en contra de ese deseo, ¿no? Y yo creo que como creyentes tenemos que entender que ese es parte del proceso de santificación. Y tenemos que, pues, tener gracia y extender gracia. La misma gracia que nosotros deseamos que la gente tenga con nosotros es la misma que debemos darle a ellos. Este ha sido el atributo para nuestros hermanos que están comenzando, o digámoslo así, recién integrándose, ha sido con nuestro Dios santo, la santidad de Dios. Les recordamos a nuestros auditores que si no alcanzó a escuchar el programa completito, lo puede volver a oír y a ver a través de nuestras plataformas, tanto de Facebook como de YouTube. Ya ha avanzado el tiempo, hermano Rubén, y algunas palabras finales para esta perfección de Dios, en la perfección. Me gustó esa palabra también porque realmente como atributo le damos una característica, pero es una perfección resumiendo en todo lo que es las perfecciones de nuestro Dios. Sí. No, hermano, yo creo que la santidad de Dios, por razones que solamente Dios sabe, es esa perfección que más se describe en las Escrituras acerca de nuestro Dios. Y si eso es así, es porque quizás Dios quiere que nosotros entendamos esa perfección de manera más profunda. Así que el estudio de la santidad de Dios es una invitación a que nos adentremos en ese atributo. ¿Por qué? Porque también va a tener un efecto en la manera en que nosotros vivimos. Porque Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Así que yo creo que eso es una invitación a que nos acerquemos más a este conocimiento. Amén. Quiero agradecer a todos nuestros hermanos auditores y también nos están viendo por su sintonía, puede compartir este link a un amigo, a un hermano de la congregación. Esto se va ahí dando, como le llamamos, viralizando en el sentido de un buen sentido, de una palabra, de un compartir. Así que hágalo usted, comparta también el link ahí a su familia, a sus amigos. Pero quiero agradecerte, hermano Rubén, por este tiempo de compartir y que hemos quedado muy claros, sin duda. El Señor va a ir hablando a lo que no quedó claro, lo más probable, a cada corazón a través de su Santo Espíritu. Muchas gracias, queridos, por la sintonía. Soy el hermano Marcelo y esto fue Conociendo a Dios. El Señor les guarde. Gracias, hermano Rubén, por esta oportunidad de estar juntitos. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.